Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor les guarde, que sigamos en nuestra lucha, en nuestra batalla, sabiendo que día a día tenemos una tarea de ser mejores en el Señor. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra mayor preocupación, y es buscar todos los días cómo mejoro con el Señor, para poder estar más cerquita de Él. Estamos hablando del segundo concepto o el segundo significado que tiene la descendencia de Sem, y es el agua. El nombre de Sem tiene dos significados o dos usos dentro del plan de la redención de la humanidad, y ellos son el fuego y el agua. La palabra Sem dentro de su escritura significa agua, y sabemos que los significados representan el discernimiento, las escrituras, el útero, el Espíritu del Señor. También representa limpieza, sanidad y pureza. El nombre de Sem tiene algunas representaciones, y es el Espíritu del Santo, las Escrituras, la vida del creyente, la santidad y también el nuevo nacimiento. En el culto pasado nosotros hablamos sobre el uso del agua, y lo primero habíamos hablado que da o significa vida. Hoy vamos a utilizar o vamos a conocer otro uso de lo que nos trae la generación de Sem, cuyo significado es agua. El otro uso del que vamos a hablar hoy es la limpieza. Vamos a mirar las formas y maneras como el Señor va a utilizar este elemento, con su simbología, con sus representaciones, con sus usos, para que nosotros podamos llegar a ser esas vasijas de honra. El Señor tiene que empezar a limpiarnos, el Señor tiene que empezar a mirar qué hay dentro de nosotros, sea por dentro, sea por fuera, que nos tiene que llevar a limpiarnos, a sacar, para que podamos tener una cercanía con el Señor. Estudiando la Escritura, porque les he dicho a ustedes que estoy leyendo 3 veces la Biblia, pero de diferentes formas, y cada una de ellas me da a mí un lineamiento, una interpretación. Como decía Rocío en la oración, me permite conocer un poquito más lo que representa el Señor en cada uno de nosotros. Cuando el hombre cayó,
Dice la Escritura que Dios colocó al hombre en un sitio con todas sus bondades, alrededor de 4 ríos, para que por todos los lados la tierra tuviera como ser rociada para que pudiera dar los frutos adecuadamente. Cuando el hombre cayó, dice la Escritura que Dios salió del jardín, porque dice, y Dios se fue, y también sacó ¿a quién? Al hombre. Lo sacó de ese sitio y dice que él se fue. Esa lejanía o ese apartarse de que ya el Señor, que su voz y su presencia no estaba en la tierra, fue lo que llevó a que el Señor buscara las diferentes formas y las diferentes maneras de cómo volverse a acercar al hombre, de cómo volver a tener una relación con el hombre. El hombre había faltado, el hombre había fallado, como hoy seguramente nosotros lo estamos haciendo, con conciencia o sin conciencia, porque no queremos o porque nos está costando trabajo, cualquiera que sea la razón. Y dice la Escritura que el Señor da una promesa de que vendrá un Salvador, vendrá quien nuevamente va a hacer que nosotros tengamos esa armonía, que tengamos esa cercanía con Dios. Eso es lo que busca Dios, es lo que Dios quiere, y por eso el Señor está a través de las generaciones, a través de las exigencias, a través de los rituales, a través de muchas cosas. Él ha venido a decir, acérquese y yo me acercaré a ustedes. Pero yo soy el primero que tengo que dar el paso de limpieza, tengo que dar el paso para que yo pueda entrar a la presencia del Señor. Si nosotros hemos leído todo lo que tiene que ver con Génesis, nosotros vemos que en Génesis está la creación, la caída, las descendencias y todo lo que nos representa Génesis. Pero ya después de que Dios terminó un proceso, Él empieza a buscar la forma y la manera de cómo trae libertad al pueblo, porque el pueblo está cautivo, porque el pueblo está en esclavitud, porque el pueblo se ha mezclado con otras razas, con otras etnias, con otras costumbres, se ha contaminado. Debido a eso es que el Señor elige o escoge a Moisés, pero le da unas instrucciones a Moisés muy precisas. Cuando Dios se le aparece a Moisés, le da una tarea que tiene que ir a Egipto, ¿a qué? A rescatar al pueblo, que se presente con una serie de milagros, de señales, de prodigios, una cantidad de recursos para que aquel que era fuerte pudiese ser, movido en sus cosas para que pudiera dejar salir a su pueblo. Muchas veces Dios tiene que tocar ciertas partes de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras finanzas. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva al camino del Señor. Y muchas veces nosotros no le hemos entendido al Señor, que nos alejamos, nos vamos perdiendo y al final no sabemos dónde estamos. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Dios le da a Moisés unas instrucciones y le dice que él va a descender. Él va a descender, pero a una montaña, pero le dice a Moisés que le diga al pueblo que no se acerque al sitio donde él está, porque todos morirían. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba limpio, porque ninguno de ellos tenía la capacidad, tenía la limpieza, estaban impuros para poder recibir o para poder presenciar el descenso del Señor. Por eso ellos salen corriendo cuando ellos escuchan todo el trueno y toda la cantidad de cosas que hace el Señor.
Pero ahí en ese momento Dios descendió y le demostró al pueblo que Dios estaba con Moisés y que lo que ellos dijeran, lo que él dijera, el pueblo tenía que obedecer. Después de eso, que el Señor le da instrucciones, el Señor le dice cómo y de qué manera el pueblo se puede acercar. ¿Cómo es la forma, cómo es la manera para que el pueblo se vaya acercando a Dios y Dios también vaya descendiendo para que los dos puedan disfrutar tanto de la presencia de Dios como de la presencia de nosotros delante del Señor? Después de eso, el Señor establece una cercanía más con el pueblo y por eso le manda a hacer un tabernáculo. Cuando le manda a hacer un tabernáculo, ya no el Señor está en la montaña, ahora el Señor está en el tabernáculo. Ahora el Señor está allí en el lugar santísimo, representada su presencia a través de un arca de oro. Allí, detrás de los velos, detrás de la cortina, detrás de todas esas cosas, estaba el Señor escondido. Allí no llegaba la luz del menorá porque estaban las cortinas y por eso dice, yo habito entre ustedes, pero en la oscuridad. Hasta cuando el velo no se rompa, no puede salir la presencia. Pero el Señor siempre está buscando eso, hermano. Mi cercanía, que yo me acerque. El Señor dijo, mi presencia estará en medio de usted. Pero después, debido al pecado del pueblo, el Señor le dice, ya no son los primogénitos. Ahora yo tomo una tribu para que a través de rituales, a través de cumplimiento de unas reglas y normas, entonces el pueblo se acerque más a mí. Por eso el Señor establece los rituales de los sacrificios de los animales. Por eso el Señor establece los ritos y establece y da unos parámetros y establece una serie de animales que de acuerdo a la capacidad económica de cada persona tenía que traer la ofrenda. ¿Para qué? Para tener cercanía, para que la sangre de ese animal cubriera el pecado del pueblo del Señor. Fíjense que aquí el Señor siempre nos ha mostrado cómo Él ha venido acercándose, cómo Él ha venido acercándose a nosotros. Y nosotros también, a través de nuestra obediencia a la palabra, permitimos que la presencia del Señor no es a través de los rituales. No es a través de todo lo que nos enseña Levítico y Números y todo ese montón de cosas. Ahora nosotros tenemos la puerta abierta, el velo se rompió y usted puede entrar con libertad a disfrutar de la presencia del Señor. Porque ahora está en nosotros su Hijo, su sangre que nos perdonó, su sangre que nos lavó, su sangre que ahora nos ha hecho aceptos en Él. Y por eso nosotros podemos entrar a su presencia. Podemos entrar a disfrutar de Él, de su compañía, de su amor y de su afecto. Por eso el Señor está diciendo, necesito limpiarlos, porque todavía hay cositas en nosotros que nos están impidiendo que disfrutemos la plenitud de la presencia de Dios. Todavía hay cascaritas, todavía hay pajitas, todavía hay cosas en nosotros que no nos dejan disfrutar, crecer y tener lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos de acuerdo a su presencia. Todavía hay cosas en nosotros que son oscuridad, todavía hay miedos, todavía hay temores, todavía hay desobediencias, todavía hay cosas que no queremos. ¿Cómo sabe usted que ha menguado su relación con el Señor? Porque hemos menguado en muchas cosas. Revise su vida. ¿Cómo era usted hace un tiempito y ahora usted cómo está?
¿Usted ha crecido en el Señor o ha decrecido en el Señor? ¿Estamos leyendo la Escritura o simplemente me contento con cualquier cosa y no dejo que la imagen del Señor siga proyectándose en mí? Porque cada vez que yo obtengo algo, yo voy subiendo un escalón. Yo voy creciendo en Él. Si yo sé que el problema mío es la ira, que a mí me hablan y yo exploto, que yo no dejo hablar a nadie, que yo tengo un carácter feo, entonces yo tengo que decirle al Señor, yo necesito controlar mi carácter, necesito controlar mis iras, necesito dejar de ser iracunda, porque el Señor no le agrada eso. Porque en ese estado emocional, en ese proceso de ira, yo puedo cometer una locura. Yo puedo cometer algo que después me va a costar hasta mi propia vida. Hace unos días me contaba una de mis hermanas que el esposo de una cuñada de una ira se había muerto. Así sería la ira de este hombre que le dio un infarto y ahí quedó. ¿Y de qué le sirvió? Entonces nosotros nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el enojo, porque usted no piensa como yo, porque usted no actúa como yo, porque es que yo quiero que se haga, se piense, se siente y se camine de acuerdo a lo mío. No respeto la forma de ser de los demás. Entonces fíjense que aquí yo tengo que decirle al Señor, y en la medida en que nosotros vamos conquistando, que ya de pronto no soy iracunda, sino que ya he bajado el grado de irritabilidad y me enojo porque el Señor me da la opción de enojarme. El Señor me da la opción de molestarme sin llegar a los extremos. Porque el Señor sabe que esa es una forma de ¿qué? De sacar, de expresar algo que me puede llevar a mí, ¿a dónde? A la muerte. ¿Ya? Pero si yo entro y yo aprendo a aceptar las iras y las cosas, quiere decir que yo he subido un peldaño, que yo he crecido en algo. Y nosotros queremos todo al mismo tiempo y no, porque ahí de pronto conquistando una parte puedo llegar a otras partes de mi ser. Puedo controlar mis emociones, puedo controlar mis cosas. Pero es mi tarea, hermano. Yo no le puedo seguir alimentando el monstruo que hay en nosotros. Porque en nosotros hay un monstruo que se llama ira, que se llama pereza, que se llama... Usted es el único que sabe qué es lo que nos está controlando y que hemos perdido como esa armonía, hemos perdido como ese deleite en las cosas del Señor. Nosotros somos los que lo sabemos. Y tenemos que entrar a decirle al Señor, ayúdeme. Pero yo también tengo que poner de mi parte, no es solamente el Señor. ¿Qué me da el Señor? ¿Cuál es la herramienta que me da el Señor? ¿Cuál es la herramienta que me da el Señor? Su palabra. El que yo ponga por obra la Escritura. El que yo cambie mi pensamiento negativo por un pensamiento de promesa, de que el Señor está con nosotros. Por eso el Señor habla de que Él quiere limpiarnos. Y por eso ha buscado la forma de sacar las impurezas, la forma de limpiar aquellas cosas que no me permiten sostenerme dentro del caminar del Señor. Dice que el uso del agua es para limpiar, para dar vida. El agua tiene una acción purificadora del espíritu, tanto en lo físico como en lo espiritual. El agua es un uso para lavatorio de manos y utensilios. El agua se utiliza como requisito sacerdotal. El agua representa o se usa para la limpieza de corazón, para la santidad y de esa manera acercarme al Señor. Si yo no utilizo el agua, que es la palabra,
que es la fe, que es la obediencia, pues voy a seguir y yéndome. Puede que usted venga, puede que usted esté en casa, puede que usted se escuche todos los programas o lo que sea, pero si no ejecutamos la palabra, no estamos haciendo nada. Es simplemente como dice el Señor, somos metal que retiene. El objetivo o la prioridad o lo que nos va a dar resultado es que pongamos por obra la Escritura. Alejémonos, dejemos todas esas cosas que me están apartando del Señor, que me están apartando de lo espiritual. Pregúntese, ¿he crecido en el Señor? ¿O me he dejado llevar por las situaciones o por las circunstancias? Ahora, el siguiente uso del agua como elemento para limpiar, vamos a definir algunos conceptos y luego vamos a mirar un ejemplo muy bonito y eso nos va a llevar a nosotros a analizar cómo estoy yo con el Señor. Si la palabra de Dios dice que el agua es su palabra, pues voy a empezar a mirar si yo estoy tomando el agua, si yo estoy bañándome con el agua, si yo estoy, en qué condiciones estoy yo con el Señor. La palabra limpiar, que es el uso, dice, limpiar es quitar la suciedad o lo impuro de alguien o de algo. Cuando usted empieza a revisar su casa, empezamos a darnos cuenta que de pronto encima de tal cosa hay polvo, encima de tal cosa hay un desorden, entonces usted empieza a decir, voy a limpiar mi casa. Y usted empieza por su cuarto, lo desbarata, saca y dice, esto ya no me sirve, esto para qué, me hace espacio, esto me hace relleno, esto no me sirve, y usted saca los montones de cosas y lo puede llevar a un sitio o lo puede sacar para que alguien se lo pueda llevar. El Señor tiene que quitar de nosotros lo impuro, aquello que no me permite vivir en la pureza del Señor. Dice la palabra limpiar en el hebreo, mire, me pareció extraordinario, dice echar, lavar o empujar para alejar. El Señor a veces nos tiene que empujar para que nosotros nos alejemos de esa situación o de esa circunstancia, de esa relación, de esa labor, de esa circunstancia. ¿Para qué? Porque no me conviene. Y el Señor está diciendo, yo lo voy a empujar. ¿Y cómo? Me puede quitar algo que está a mi alrededor. Me puede quitar algo que está a mi alrededor, que es lo que me está impidiendo a mí crecer en el Señor. ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí volver a tener el primer amor con el Señor? Y dice que la limpieza es la acción y el efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos. Si es en lo físico, pues aquí tenemos el limpio, el bicarbonato, bueno, todas las cosas que nosotros tenemos para limpiar la casa. Pero en la parte espiritual tenemos el Espíritu Santo, quien nos redarguye, quien nos trae la palabra, quien nos da la fuerza, quien nos da el valor, quien nos da la convicción para que nosotros limpiemos, para que nosotros quitemos esa suciedad que hay en nosotros que nos está impidiendo crecer en el Señor. Y dice el Señor, también dice la palabra limpieza se refiere a algo claro y algo sin manchas. Entonces tenemos que empezar a mirar, ¿tengo manchas como los dálmatas? ¿Tengo manchas como los tigres? ¿En dónde tengo la mancha? Yo recuerdo, hermano, que hace mucho tiempo yo tuve un sueño y donde Dios me mostró el estado emocional de cada persona.
y me lo mostró donde tenía la persona el problema en su ser. Y yo veía a algunas personas vestidas de blanco de aquí para arriba, pero negrito de aquí para abajo. A una hermana le vi un poco de pepas de blanco con negro y especialmente un manchón aquí, porque ella tenía muchos problemas con su corazón. Y así cada uno, Dios me mostró cuál era la problemática. Y yo le dije, no le voy a decir nada, usted sabe dónde está su error, en dónde está su punto, en dónde está su mancha. ¿Ya? Y dice el Señor que la palabra limpieza se refiere a algo claro. Uno le dice, hermano, sea limpio, sea honesto. Haga las cosas como son. ¿Por qué tiene que trabajar con lo chueco? ¿Por qué no somos nosotros equitativos con lo que estamos haciendo? La palabra limpio, que no tiene impurezas o suciedades. La palabra limpio en el lenguaje del Señor significa que está sano. ¿A cuántos el Señor le dijo, ve, estás sano, estás limpio? Cuando el Señor le decía eso, le estaba diciendo que había sanidad, que no había nada que entorpeciera o que fuera impuro dentro de él mismo, y que eso lo llevó, por eso le dijo al otro, ve y te presenta delante del sacerdote, cumple con lo establecido por Moisés, y es el sacerdote quien le va a decir si usted está limpio. Y si él le dice que está limpio, quiere decir que podía volver a la comunidad, podía volver a su casa, podía volver al sitio donde se congregaba. Y dice que también significa que se puede comer algo limpio. Recuerde lo que nos habla el Señor de los alimentos. Que hay alimentos que se pueden comer y hay alimentos que no se pueden comer. Porque la composición de la carne no es apta para nosotros. Porque la composición de las carnes no nos sirve y nuestro cuerpo no está capacitado para eso. Es como si usted a su licuadora le echara un montón de tornillos para licuar. Eso nos pasa a nosotros. Eso le pasa a la persona que fuma, a la persona que toma, a la persona que tiene inmoralidades sexuales. Está haciendo algo contra su templo. Está haciendo algo contra su casa. Y eso no le permite que entrar en la presencia de Dios como Dios quiere. Y no podemos ver lo que Dios nos quiere mostrar porque no hay santidad. Y dice el Señor que es algo limpio, que es aceptable ante los ojos de Dios. No limpios quiere decir que no son aptos, que no son aceptados delante del Señor, que no tiene mezclas, que está intacto, que es virgen. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que empezar a limpiar, tenemos que empezar a mirar dónde están los baches, dónde están las situaciones dentro de nosotros que no nos permiten crecer en el Señor, que no nos permiten caminar entre los parámetros de Dios. Es el sueño, es la pereza, es la preocupación. ¿Qué es lo que lo lleva a salirse? ¿Qué es lo que nos lleva a no mantenernos dentro de los parámetros del Señor? Nos cuesta trabajo, hermano. Yo le hago una pregunta, hermano. Cuando usted o cuando nosotros estábamos en una relación de pareja, ¿usted qué hacía? ¿No le prestaba atención a la persona que estaba a su lado? Toda la atención era para él, así si el mundo se estuviera cayendo, seguíamos mirando a la persona. Hoy en día, desafortunadamente, no es así. Uno se queda pensando cómo son las relaciones de pareja hoy en día. Usted lo ve sentado, él allá y aquí, cada uno con su celular, hablando con otras personas, haciendo cosas distintas a empezar a conocernos. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué pasa con esto? No, uno dice, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se pueden llegar a conocer? ¿Cómo pueden saber cómo va a reaccionar ante una problemática o ante una situación? ¿Cómo se puede hacer?
¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos puesto dentro de los parámetros que son. La gente se ha dejado llevar por todas las cosas. Y nosotros, el Señor nos está diciendo, mire, ubíquese dentro del parámetro que yo tengo. Y el Señor nos está dando su palabra para que nos limpiemos. El Señor nos está dando su palabra para que yo empiece a fructificar porque es agua. Y el agua yo la necesito para vivir. El agua yo la necesito para lavarme. El agua yo la necesito ¿para qué? Para asearme en lo externo y la escritura para lo interno. Miremos un ejemplo de lo que significa el agua, de lo importante que es dar agua. ¿Qué significa? Vamos a mirar, por favor, Génesis capítulo 18, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Le apareció de nuevo el Señor en el valle o en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el mayor calor del día. Fíjese que aquí, en esta parte, que es lo primero, dice que nuevamente el Señor se le apareció a Abraham. ¿Cuándo otra vez? ¿Por qué me está diciendo que nuevamente el Señor vino a él? ¿Cuándo otra vez el Señor había venido? Porque ahí es donde uno dice, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Por eso el Señor dice, nuevamente aparece el Señor Abraham en el mismo sitio, en el mismo lugar. ¿En dónde? En Manré. ¿Y qué quiere decir Manré? Dice que es un valle en donde había un árbol grande, frondoso, que daba sombra, y que en ese lugar en donde estaba Abraham sentado, en ese mismo sitio, otra vez el Señor se le apareció. ¿Pero por qué dice que nuevamente? Porque resulta que ahí había estado Abraham y se había ido para Egipto. Y allá en Egipto nosotros sabemos la situación que vivió Abraham por causa de su mentira, por causa de no reconocer y no presentarse delante del faraón o delante del rey que Sara era su esposa. Y a veces la gente niega los parentescos. Negamos los parentescos. El hombre va adelante y la esposa va atrás. ¿Por qué, hermano? Y dice que él estaba sentado, es decir, que antes de ir a Egipto, ahí había estado Abraham. Y Dios le había dado a Abraham. Él se fue y después de que vivió, él le dijo, ¿sabe qué? Hágame el favor y evacúe, porque es que usted me trae una situación muy difícil si usted continúa aquí en la tierra, porque Dios se lo ha hecho a Abraham. Usted toca a la mujer de ese hombre y de aquí no queda nadie vivo, porque Sara tenía un propósito de parte de Dios, y era que iba a ser la descendencia de donde se iba a levantar el pueblo que Dios tenía preparado para empezar a darle forma al plan de salvación. Por eso cuando Dios nos ha elegido a nosotros para cumplir un propósito, para cumplir una tarea, Dios no va a permitir que usted se contamine. Dios no va a permitir que usted se le aleje. Dios no va a permitir, aunque usted vaya y haga, Dios lo va a volver a traer. Dios lo va a volver a traer como lo hizo con Abraham. Y dice que él salió con sus motetes, salió con todas sus cosas y volvió otra vez al mismo sitio de Manré. Y ahí mismo volvió él e hizo un altar para Dios. Y allí él se quedó sentado. Allí él estaba sentado, dice que al calor del día. Más o menos, ¿qué hora es? Entre las 12 y las 2 de la tarde, donde el sol en esos lugares son impresionantemente.
pero estaba debajo de ese árbol. Cuando yo leí eso, vino a mi mente una palabra. Cuando el Señor le dijo que la fe es como un granito de mostaza, que cuando se siembra y se hace grande es un árbol frondoso donde muchos vienen a refugiarse, donde muchos vienen a beneficiarse de lo que tiene ese árbol. Y ese árbol representa a Cristo, ese árbol grande, ese árbol frondoso, ese árbol que me da sombra, ese árbol que tiene beneficio, es el Señor. Es el Señor que me está diciendo, yo tengo su beneficio, yo le puedo dar lo que usted está buscando, yo le puedo, pero venga a mí, venga, deje allá lo que le estorba. Use su fe para poder seguir en el proceso de limpiarnos todos los días de lo que sale, de lo que surge, de lo que nace de nuestro corazón. Y por eso aquí él está diciendo que es un árbol alto y frondoso. Dice, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Como la tienda es sofocante, o sea, él no estaba dentro de la tienda. ¿Por qué? Porque es que la tienda estaba hecho de pieles de animal, estaba hecho de pieles de cabra. ¿Por qué de cabra? Porque la piel de cabra tiene una particularidad, que cuando hace frío ella se contrae y cuando hace calor ella se extiende. Por eso utilizaban la piel de cabra, ¿para qué? Para que la misma tienda, de acuerdo al clima o a la temporada, ella misma ofrecía un beneficio. Y por eso él decía, ahí no, porque está haciendo mucho calor y mire la hora que es. Y dice la escritura que generalmente se busca la parte junto a la puerta, o sea, él no estaba lejos de su tienda, él estaba cerca de su casa. Y dice donde hay sombra y la posibilidad que circule el aire. Nosotros en estos días de calor uno no haya donde meterse, ¿cierto? Usted abre las ventanas, usted abre la puerta, mejor dicho, uno toma agua, se baña, mete los pies en agua, bueno, lo que sea que usted quiera. ¿Para qué? Para bajar el calor. La situación tan difícil que se está viviendo con este calor sofocante. Ahora, fíjese que el Señor se le apareció a Abraham. En el versículo, en Génesis 13:18, mire lo que dice. Abraham, pues, removiendo su pabellón, se puso en camino y fue a morar junto al valle de Encinar de Mamre, que está al pie de la ciudad de Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Entonces, fíjense que aquí nos está dando la palabra que el Señor, que representa de dónde salió y que volvió otra vez al sitio donde él estaba anteriormente. Génesis 18:2 dice así: sucedió pues que alzando los ojos vio de cerca de sí parados a 3 personajes, y luego que los vio corrió a su encuentro desde la puerta del pabellón y les hizo reverencia inclinándose hasta el suelo. ¿Qué me está diciendo aquí la escritura? Yo que le dije a ustedes al principio que el Señor se había alejado y ahora está buscando la forma cómo nosotros nos acerquemos a Él, cómo nosotros ya no es con rituales, sino ahora es con las actitudes de mi corazón, con los cambios de mi pensamiento, con la voluntad de obedecer la palabra del Señor. Y lo que dice acá, dice, sucedió. Fíjense que él estaba ya de pronto echándose aire y por ahí con la túnica moviéndola, y vio los 3 hombres. Y dice que él vio y luego él se levantó y se fue hacia esos personajes.
En Israel, dentro de la costumbre de ellos o dentro de la cultura israelita, había esto, que cuando se veía llegar una persona, se conocía por su vestido, por sus accesorios y por lo que traía, si la persona era de clase o la persona no era de clase. Dice que él vio que si la persona no era de título o de autoridad, el varón se levantaba y en la puerta de su casa esperaba a que viniera el personaje a su casa. Pero aquí él intuyó, sintió por la vestidura de los ángeles, por la vestidura de estos tres personajes, él se dio cuenta que eran grandes, que eran autoridad, que eran personajes de renombre. Por eso dice que él se fue hacia ellos y ¿qué hizo? Se inclinó reconociendo que ellos eran más altos que Abraham, que eran más importantes que él. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que hay personas mejores que nosotros? Nos cuesta trabajo reconocer que hay personas mejores y más grandes que nosotros. No queremos reconocer. Entonces sacamos, como decía Elina, ¿no? Sacamos los pergaminos, colgamos los títulos, sacamos el dinero. ¿Por qué? Porque quiero que me reconozcan que yo soy más que los demás. Y eso no es lo que me dice el Señor. El Señor me dice que yo tengo que ser humilde, tengo que reconocer, yo sé que hay personas más grandes, con mejor conocimiento que el que Dios me ha dado, y hay personas que de pronto no están un poquito más abajo que yo. Pero yo tengo que reconocer, y yo lo sé, y yo siempre lo he dicho, que hay personas aquí en la iglesia que saben más que yo, que conocen más que Dios, y tienen un mejor caminar del Señor que yo, y eso yo lo sé. Entonces, dice que él corrió al encuentro de ellos, y sabe una forma de decirle este personaje que los reconocía, que él sabía quién era, y cuando él se llegó, la forma de decirle a los que venían, a los que él reconocía que era mejor que él, la acción era que él le pasaba la mano por la cintura a la persona y con la otra le hacía así en el hombro, y eso le estaba diciendo: usted es importante, usted es bienvenido a mi casa. Y a veces a nosotros no nos gusta que llegue nadie a la casa, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que la visiten. Entonces, fíjense que dice aquí que alzó sus ojos y vio los tres varones y salió corriendo a recibirlo, y él le dio a entender a estos personajes que ellos eran bienvenidos a su carpa. Bienvenidos. Fíjense que él no los mandó entrar a la carpa por el calor, simplemente los invitó a que se estuvieran debajo del árbol. Pero ¿qué hizo? Él se levantó e hizo algo que nosotros nos enseña el Señor. Dice en Génesis 18:3, dice: y dijo: Señor, si yo, siervo tuyo, he hallado gracia en tu presencia, no pases de largo. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? ¿De qué se acuerdan de esta parte y de esta frase de no pase de largo? ¿De qué se acuerda? ¿De qué parte de la escritura me está dando a mí el Señor este concepto? Fíjense que el Señor, él le dice: yo soy su siervo. Por eso él reconoció la majestad, reconoció la grandeza, reconoció la autoridad, y por eso él se inclinó y tuvo la actitud de pasarle su mano para decir: bienvenido a mi casa. Y dice: si he hallado gracia en tu presencia, no pases de mi casa.
Esto mismo es lo que le dijeron los dos discípulos cuando iban camino a Emaús y que el Señor se presentó y que ellos le dijeron, oiga, ¿usted de qué hablan? Y ellos dijeron, ¿cómo eres tú el único forastero? ¿Eres el único que no sabe qué ha pasado en Jerusalén? ¿No sabe que ese varón poderoso en palabra, grande en milagros, en majestad, fue crucificado? Usted es el único y dicen que él resucitaría. Y ahora vienen con el cuento que resucitó, pero nadie lo ha visto. Y fíjense que aquí dice la Escritura que el Señor Jesús hizo como el que pasaba un poquito más allá, dice la palabra, ¿cierto? ¿Y qué le dijeron? No pases, no te vayas, quédate aquí, nosotros te damos hospedaje. Es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor, que no pase de nosotros, que se quede con nosotros si hemos hallado gracia ante sus ojos, si nuestras acciones, aunque tengan cierto ápice de levadura, de algo impuro, que venga y nos ayude a limpiar, que venga y nos ayude, porque somos y hemos hallado gracia delante de sus ojos. Es lo que dice aquí el Señor. Dice, hizo el ademán de pasar adelante, mas ellos le detuvieron por fuerza. ¿Cuántos de nosotros le hemos rogado al Señor que nos vuelva otra vez a buscarle con amor, a enamorarnos otra vez con el Señor? Pero de nada le sirve si usted le dice al Señor simplemente de aquí para afuera. Usted tiene que sentirlo y para volverlo a vivir, usted tiene que esforzarse. ¿Qué le dijeron al Señor? Por la fuerza yo lo tengo. No se vaya, venga aquí, está de noche y el peligro y el no sé qué. No se vaya, quédese aquí con nosotros. Así como Abraham no dejó ir, según la teofanía que era 2 ángeles y era el Padre. Dice aquí que estos 2 discípulos tampoco dejaron pasar al Señor. No lo deje pasar de su vida. No lo deje pasar de su casa. Dígale, Señor, entre a mi casa. Entre a mi casa. Señor, el agua representa sanidad. Necesito que me lave. Necesito que me limpie. Necesito que hagas algo conmigo porque su Espíritu está en mí. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no deje pasar al Señor, búsquelo. Búsquelo mientras tenga la oportunidad que Él se deje encontrar. Por eso aquí le está diciendo el Señor, dice, y ellos llegaron, así como ellos llegaron, ellos llegaron ahí y ahí les apareció el Señor. Vuelvo y le repito, hermano, no deje ir al Señor. No lo deje enfriar. No deje que el velo del mundo vuelva a ser puesto en nosotros y no veamos la gloria, la gracia y no nos acerquemos a Él. Porque Él está haciendo muchas cosas por nosotros. Él ha venido a través de las generaciones, a través de muchas cosas. Él está diciendo, yo quiero. ¿Usted no quiere? Soy yo, hermano, soy yo el que tengo que tomar decisiones y quiero que el Señor llegue a mi casa, que el Señor se siente conmigo, que el Señor y que yo, así como dice aquí Génesis 18:4, ¿qué le estaba diciendo a Abraham, a los siervos del Señor? ¿Qué le estaba diciendo? Mire lo que dice, mas yo traeré un poco de agua y le lavaré los pies y descansaréis a la sombra de este árbol. Fíjese que Abraham dice, venga, yo le lavo los pies. ¿Eso no lo dijo el Señor Jesús? ¿No lo dijo el Señor? Lávele los pies. Vaya a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cambiar nuestro caminar dentro de las cosas de Dios.
dentro de las cosas de Dios. Recuerde lo que yo les enseñé a ustedes en la enseñanza pasada. La relación que hay entre el camello, el hombre y el pie. Así como el camello, la mayor riqueza del camello es la cantidad de agua que tiene y que la usa para el camino y la travesía, igual la riqueza espiritual o la riqueza material, cualquiera de las dos, utilícela para mantenerse en el camino con el Señor. Porque aquí la cuestión es el caminar, aquí la cuestión es mi andar. En el mundo yo debo mantenerme dentro de una postura. Yo no me puedo confundir con ellos. En la parte espiritual yo debo mantener una relación con el Señor de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Por eso Él le dice, venga, yo le quiero lavar los pies. Venga, el jefe, la cabeza de su casa se inclinó y le lavó los pies a los ángeles. Igualmente lo que hizo, dice, ¿por qué por eso habéis pasado cerca? No les hizo pregunta alguna, pero Abraham conoció su propósito por el camino que ellos tomaron, acercándose directamente hacia nosotros. Usted conoce el camino, hermano. El Señor ha puesto un camino. El Señor ha puesto una escalera para que usted y yo podamos llegar a su presencia, porque Él está allá y su Hijo está aquí y Él es el que nos permite que mantengamos una relación con el Señor. Por eso aquí lo dice el Señor, dice, yo traeré un poco de agua, yo le voy a lavar los pies y ¿sabe qué? Descansen. Y después salió corriendo y le dijo, haz pan. Y se fue y buscó el cordero, hicieron la comida, hicieron todo. ¿Para qué? Para honrar a sus visitantes, a las personas que habían venido y habían aceptado el hospedaje que le estaba dando Abraham. El Señor dice que a veces nosotros tenemos que hospedar porque no sabemos si hemos hospedado ángeles. Tengan la plena seguridad que cuando nosotros hospedamos, cuando nosotros damos, cuando nosotros hacemos lo correcto, usted no sabe el alcance que usted tiene cuando apoya, cuando ayuda, cuando se aparta, cuando se aleja de aquello que no nos permite relacionarnos con el Señor. Empezamos a ver un montón de cosas, hermano. Y por eso aquí el Señor dice que Él tuvo una actitud de amigo. ¿Cuál es la actitud de amigo? Dice, corrió a buscarlo, corrió a traerlo, corrió a expresarle afecto a aquel que se venía acercando. La actitud de Abraham fue de humildad. Cuando se postró, cuando le lavó sus pies, cuando le dio su comida, cuando le honró. ¿Y qué más? Y tuvo una actitud de servicio para aquellos que habían venido porque traían una tarea especial. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a las cosas de Dios? ¿De amigo? ¿De humildad? ¿De servicio? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Señor, ¿qué nos está diciendo? El Señor nos está hablando y nos está diciendo que Él va a traer un poco de agua. Él va a traer un poco de agua, hermano. Vámonos a Juan 13. Juan 13 del 1 al 18. Voy a hacer un resumen para no leerlo todo. Se lo dejo para que ustedes lo lean. Fíjense que así como Abraham fue y los trajo, les dio su silla, lo mejor, les dio las condiciones, los atendió, le dio su reconocimiento. Igualmente lo hizo Jesús con sus discípulos. Jesús, dice la palabra,
que Él mandó a preparar la cena. Él mandó a preparar la Pascua para sus discípulos, porque Él los iba a llevar. Cuando ellos llegaron al sitio donde el Señor había elegido, allí ya estaba preparada la Pascua, estaba el cordero, estaba el pan, estaba el vino. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba diciendo, serán bienvenidos a mi casa, serán bienvenidos. Yo me humillo porque le lavó los pies, los reconozco como mis discípulos, le lavo los pies porque soy humilde y soy manso. Y esa lavada de pies quiere decir que ustedes están limpios y que pueden hacer la obra que yo les he mandado hacer. Es igual, hermano. Es igual, por eso el Señor dice que Él se levantó de la mesa, se quitó su vestidura de realeza y de grandeza y tomando una toalla se la ciñó y luego buscó el agua y luego se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. ¿Vamos a tener la actitud de Pedro? No, Señor, usted no me vaya a lavar usted los pies, ni se le ocurra. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor viene a mirar nuestro caminar. El Señor viene a lavar, a limpiar y a ordenar los pasos del hombre, como dice la Escritura, que a su manera cree que está bien y a la luz de la Biblia, no. Por eso aquí el Señor está diciendo, todos están limpios, porque Él le dijo, Señor, láveme la cabeza y láveme todo. Y Él le dijo, no es necesario. No es necesario, ya todos están limpios, no todos. Porque el Señor sabía que había uno que había sido elegido y escogido por su inclinación al mal. El Señor lo utilizó como vasija de ¿qué? De deshonra. ¿Por qué? Por lo que había en el corazón de él, la avaricia, la codicia. Caminó con el Señor, comió con el Señor, paseó con el Señor, vio los milagros y no se convirtió. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Hemos visto los milagros del Señor, hemos visto las grandezas de Dios y no nos hemos convertido. Seguimos en lo mismo, basados en las mismas cosas. Porque pesa más en nosotros las obras de la carne. Porque pesa más en nosotros el deleite de mis ojos. Y ahí estamos mal, hermano. Porque no hay sea que por no inclinarnos, por no hacer lo correcto, terminemos como Judas. No deje pasar al Señor. Deje que el Señor le lave sus pies. Y lávele, como dice el Señor, lávele los pies a otro. Quiere decir, enderece el camino de aquellos que van mal. Con misericordia, como yo le dije a usted, que hay que hablarle a la gente con misericordia. No a bibliazo, ni tumbándole la cabeza, ni diciéndole que se va a ir para el infierno, porque así no funcionan las cosas. Uno dirá, me voy para el infierno y me voy cantando. Así solamente porque usted se enoje y porque usted le dé ira. Por la misma forma como nosotros le hablamos, la persona nos puede responder. Por eso aquí, hermano, lo que el Señor les está diciendo, lo que nos habla aquí de la limpieza de nuestros pies, que es importante usar la palabra para el caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, que es el caminar del Espíritu, que es empezar a luchar contra esa situación, contra esa problemática, contra esa circunstancia que el mundo tiene sobre nosotros. Estamos viendo todo, hermano. Yo solo le oro al Señor, le digo, prepárenos para lo que viene, Señor. ¿Cuántos pasamos o cuántos se quedarán? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro corazón y nuestros ojos en la carne, no en la palabra del Señor. Y no queremos luchar, hermano. Al principio será duro, al principio será complicado. Pero ¿qué le dice el Señor? Venga, yo se los quiero lavar.
Venga, yo le quiero lavar sus pies, quiero que usted vuelva al camino. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un camino de la tierra al cielo y ese camino se llama Jesucristo el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre y de nuestro gran Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque una forma de que nuestros pies han sido lavados representa la amistad, representa la humildad, representa el reconocer que necesitamos cambiar nuestro andar, nuestro caminar. La Escritura dice que mientras nuestro corazón no cambie, nuestros pensamientos no cambien, nuestra vida tampoco cambiará. Lucha y batalla, porque la palabra es espada. Corta, penetra, separa, divide entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Permita que la palabra lo purifique, lo santifique. Permita que la palabra saque lo impuro, que saque lo profano, que saque aquello que no le deja crecer en el Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer. Así como te digo, Señor, ayúdanos a creer. Así sea haciendo milagros, respondiendo a nuestro clamor, Señor. Pero tú también mandas, Señor, que debemos hacer cosas, que debemos alejarnos, apartarnos, porque si no tú, como dice la palabra, entonces tú nos empujarás, Señor. Tú quitarás de los deleites de nuestros ojos. Tú quitarás aquello que está siendo obstáculo para que yo llegue al camino de la fe. Tú vienes preparando, Señor. Tú preparaste, Señor, a un pueblo. Descendiste de la montaña al tabernáculo. Del tabernáculo llegaste a nuestro corazón a través de la obra de Jesús. Y aquí estás, Señor, en nuestro corazón. Aquí estás, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos luchas, que tenemos batallas. A veces, Señor, creemos que no somos capaces, pero cuando luchamos, batallamos, creemos, nos apartamos, aún nos alejamos de todas esas cosas, podemos ver la luz como el faro en medio del mar, de la oscuridad y las tinieblas, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdalos, Señor, a caminar, a orar. Lava nuestros pies, Señor, con su palabra. Lávalos, Señor. Lava este camino. Lávanos, Señor, porque solo hay un camino. Y ese camino está hecho a través de la escalera de Jacob, que los ángeles subían y bajaban, Señor. Con Jacob tú pusiste la piedra, ese era el inicio, ese era el principio de la roca angular. Así como los maestros de construcción, antes de iniciar una construcción, colocan una piedra angular y sobre esa piedra edifican la casa, el puente o cualquier cosa que se vaya a edificar. Nosotros hemos colocado en nuestro corazón la piedra angular y es la piedra que sostiene nuestra estructura y es Cristo, Señor. Gracias, Señor, por el uso del agua, que es la que nos lava, nos limpia y nos permite tener descanso en un caminar duro, difícil y complicado, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, Señor. Gracias por ellos, Padre bendito. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuídalos. Dale oportunidades, Señor, de crecer, de aumentar su crecimiento. Abre puertas de oportunidades para todos, Señor. Igualmente con pie de cuesta, Señor. Gracias por ellos, por su labor, por su trabajo, por su tesón. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Gracias por los hermanos que están en las redes. Bendígalos, guárdalos, Señor.
por el tiempo que le dedicaron a la palabra, Señor. Gracias por los que después van a leer o van a escuchar la palabra y el mensaje. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por las respuestas de nuestro clamor y de nuestra búsqueda contigo. Seguimos orando para que tú abras las puertas de las personas que están esperando, Señor, una bendición grande, fuerte, de una oportunidad de laborar, de trabajar y de poner por obra, Señor, el conocimiento, la carrera y el estudio que cada uno de ellos tuvo y que se esforzó, Señor. Yo ruego y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.